Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá iniciando un vivo donde vamos a hablar de astrología, donde me van a hacer una entrevista. Vamos a estar ahí invitando a nuestro entrevistador. Les voy a estar contando un poquito qué es la astrología. Ahí está. Cómo me ayudó en mi camino al respecto, para compartir un poquito de mi camino. Ahí está Brian. Vamos, hola, hola. Hola Brian, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Ahí Bueno, ya estamos. este imprevisto no lo tenía No, no, pensado. no estaba ahí en la planificación. A minuto encima, ¿no? Pero bueno, Pero bueno, viste, hay que también saber improvisar en estos momentos. totalmente, totalmente. Bueno, nada, gracias por la ayuda. Se escucha bien, ¿no? Sí, 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 ahí te escucho. Nada, gracias por la ayuda y bueno, y obviamente por estar presente. Eh, bueno, queríamos charlar un poquito con vos. Por ahí nuestro objetivo es reunir distintas herramientas que hay hoy disponibles, en tu caso la astrología, pero bueno, intentamos reunir también otras herramientas como las constelaciones, como la bioexistencia consciente, los registros akáshicos y brindarle a quien nos vea eh, la posibilidad de ir recabando información de cada una de ellas y la que le resuene, nada, intentar buscar, sanar, porque no todo nos suena lo mismo, ¿no? Así que, bueno, el propósito de la charla justamente es, creo que ya lo presentaste, pero bueno, ver un poco desde la astrología y desde la carta natal, creo que se dice, Sí. cómo encontrar la vocación de uno y qué otro tipo de información podemos obtener desde ahí, ¿no? Bien, bueno, excelente. Bueno, primero gracias por este espacio. Para mí un placer también poder compartir un poco de lo que sé, de mi camino sobre todo también. Y hoy particularmente desde la astrología, yo también soy lector de registros akáshicos, también coach. Bueno, hay como varias herramientas que son las principales, pero que hoy la astrología también en mí está tomando bastante fuerza por el impacto que también logra tener, ¿no? Que ha logrado tener en mí principalmente, y desde ahí también el impacto que veo que puede generar en las personas en general, en ese camino de autoconocimiento, de sanarse, de encontrarse con uno mismo, en definitiva, ¿no? Que, como bien decías al principio, cada uno va resonando con diferentes herramientas, diferentes disciplinas o técnicas. A mí la verdad que la astrología me llegó de una forma donde yo era, siempre lo cuento, muy escéptico. O sea, yo la verdad es que no es que siempre fue como astrología para mí algo natural, podríamos decir. Sinceramente no le tenía mucha confianza, porque lo que conocía era esto, siempre digo, el horóscopo de, no sé, Tauro, esta semana vas a encontrar el amor de tu vida, ¿no? Como algo muy etéreo, muy poco serio, digamos, que bueno, obvio, como toda disciplina, como toda corriente tiene diversidad de formas en cómo se manifiesta, digamos, ¿no? Según también cada persona. Y bueno, ahí una vez que fui entrando en este caminito y fui empezando a conocer la herramienta, de qué se trataba, y sobre todo a pasarla por mi experiencia, ¿no? Esto de la carta natal, como vos decís, surge a partir de lo que es como una de las herramientas de la astrología. Si tengo que tratar de explicar la astrología brevemente, es el estudio del lenguaje simbólico, de lo que representan todos esos movimientos astronómicos, los planetas de nuestro sistema solar, hablando particularmente, y todo ese lenguaje simbólico, cómo se traduce en nuestra vivencia, en nuestra personalidad, en nuestra experiencia y en nuestro camino, ¿sí? Que de eso nos va a hablar la carta natal, ¿no? Por un lado nos va a indicar cómo es nuestra tendencia en cuanto a este concepto de personalidad, por así decirlo, o cómo nosotros con qué cosas nos identificamos también y con cuáles no tanto, cuáles van a ser esos desafíos que por ahí
nuestro camino de vida tiene, ¿sí? Desafíos siempre hablando en pos de nuestro crecimiento, nuestra evolución. También podemos localizar como ciertas heridas, ciertos patrones. Bueno, la verdad que tiene mucha información una carta natal, es como para estudiarla y estudiarla y estudiarla. Aparte, siempre digo, cuando hablamos de, en este caso, como un lenguaje simbólico como es la astrología, que son los signos, los planetas, la interpretación es súper importante acá, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo fijo, no es como esto de decir, bueno, todos los de Tauro son así, ¿no? O soy de Tauro y soy así y moriré así, ¿no? Es entender la energía, entender la función que tiene ese signo o ese planeta o ese aspecto técnico, digamos, que estudiamos, y a partir de ahí ver cómo también yo me relaciono con eso según mi proceso de vida, en donde estoy hoy, ¿no? Eso siempre también hay que tener en cuenta, porque cada consultante no es lo mismo hacer una carta natal a alguien de 20 años que de 30, que de 40, que de 50, ¿no? Porque están en diferentes instancias de su vida y en mi experiencia me pasa que alguien que quizás tiene ya un mayor recorrido, tiene también más conciencia y más conciencia de toda su carta. Porque vos pensás que en la carta natal, no sé si por ahí te has hecho alguna vez la carta, o aunque sea por internet, No, pero me interesa. ¿no? Bien. En tu carta natal es un mapa de toda la vida, digamos, ¿no? Desde que naces hasta el último día de tu vida. No es que te va a decir, hay algunos que dicen que sí, hay formas, ¿no? De saber el último día de tu vida, o yo no me entro en ese tema porque la verdad que no me interesa, pero básicamente sí a lo que voy es que es un mapa muy amplio donde vos podés entender un montón de procesos que ocurren en tu vida, ¿no? En un montón de niveles, tanto profesional, laboral, vincular, ¿sí? Y particularmente la vengo utilizando mucho como una herramienta esto de búsqueda vocacional, justamente también, ¿no? Esto de encontrar tu camino, como esto que también al principio decías esto de la vocación. Porque, por un lado, considero la vocación más allá de decir, me gusta hacer tal actividad, ¿no? La vocación yo lo veo como un estilo de vida también, un camino muy propio y personal, que integra un montón de cosas, ¿no? Como te digo, no solo hacer una actividad que te guste, que obviamente es algo importante dentro de ese camino, sino es una actividad que no solo te guste, sino es conectarte con quien verdaderamente sos y eso que vos tenés para darle al mundo, ¿no? Es como eso, esa persona de quien vos sos, ¿no? En esencia, cómo podés ser un aporte para tu entorno. Naturalmente se da, digamos, una vez que vos encontrás quién sos en este camino, digo, ¿no? De autoconocimiento, naturalmente empezás a encontrar eso, cómo podés vos beneficiar a otros. Es como siempre doy el ejemplo por ahí de un árbol, ¿no? Si yo sé que soy un manzano, entiendo que lo que tengo para dar al mundo son manzanas, básicamente. Entonces no busco dar otra cosa que no sea manzanas porque tiene que ver con la esencia de quién soy. A eso me refiero, ¿no? Y la carta en este caso sirve como un mapa para entender qué tipo de árbol soy, cómo es mi tipo de crecimiento, cuál es ese clima ideal para mi desarrollo, cuáles van a ser los obstáculos o cuáles son los potenciales obstáculos con los cuales me puedo llegar a encontrar. Y bueno, un poco va por ese lado. No sé si más o menos te respondí. Sí, 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 sí. Y ahora, esto vos decís que es un mapa tan amplio, digo, esa carta se hace por única vez y la podés como ir revisando cada tanto, o cómo sería en cuanto a vos consultor, yo consultante, es decir, yo hago mi carta hoy, vos Sí, me tirás un pantallazo de hoy y digo, ¿la tengo que volver a ver dentro de 10 años? claro. ¿O por dónde va ahí ese tema? Bien, está buena tu pregunta. Siempre parto de lo que se le llama la carta natal base, que es justamente la base, ¿no? Para vos poder tener una primer mirada de tu carta, donde vamos a ver algunos aspectos generales de tu carta y lo que es después tu luna, tu sol y tu ascendente, que son como los aspectos principales de tu personalidad, si se quiere, ¿no? Es como conocer tu luna, que la luna habla del refugio emocional, de cómo nos sentimos más seguros, cómo emocionamos, ¿no? Bueno, habla mucho del vínculo de nuestra infancia con mamá, con el entorno familiar, entonces habla de nuestro inconsciente la luna, entonces, por ende, es cómo aprendimos a ser amados, ¿sí? Y también ahí están nuestras necesidades emocionales, ya sea que fueron cubiertas o no, es lo que después buscamos como adultos, y que en general buscamos también en algún vínculo, ¿no? Que alguien pueda satisfacer esas necesidades. Son muy inconscientes. Eso es la luna y eso se ve en la primera lectura.
Después el sol, que es el famoso de qué signo sos, viste que todos dicen de qué signo sos, bueno, ese es el signo solar, ¿no? Que tiene que ver con la identidad, el brillo personal, ¿sí? Y después el ascendente, que el ascendente habla de esta cuestión de aprendizaje de la vida, ¿no? Como cierto, cuál es el desafío que vos en esta vida tenés y cuál es tu misión de vida también, ¿no? Eso te va a hablar del ascendente, que hay que integrarlo a nuestra forma de ser. Eso es como lo principal que se da en la primera lectura. Después hay otros niveles de lectura también, que eso ya requiere de cada uno. Yo siempre digo, bueno, si querés profundizar en esto, tenés este punto, también depende de cada carta, tiene como sus ventanas por donde podés entrar, como los temas más emergentes, por así decirlo, porque cada carta es única. Entonces vos podés ir trabajando así, donde vas obteniendo distintas como aristas de información y después el que quiere, además de hacer este tipo de consultas, es poder trabajar en eso mismo, ¿no? Decir, bueno, tengo esta luna en tal signo, bueno, ¿cómo poder trabajarla, ¿no? Ahí ya utilizo por ahí herramientas más del coaching y otro tipo de herramientas como para acompañar un proceso, sería. Digamos que esa es un poco la dinámica. Tenés varios tipos de lecturas distintos, siempre arranco por esta que te comentaba, después tenés otras más profundas, y después, bueno, eso, depende del proceso, cómo cada uno quiera trabajar esa información, porque como te decía, esa misma información vos la ves en un año, en 2 años, en 3 años, y te vas a relacionar de una forma distinta. Vas a entender cosas o a ver cosas que antes decís, mira, esto estaba acá y no le di bola en su momento, y quizás en ese momento sí, porque bueno, fuiste procesando un montón de otras cosas y estás en otro momento de tu vida y con respecto a esa carta también. Como más evolucionado también, con otro nivel de Claro, experiencia, con... o eso se supone al menos. Sí, claro, es lo que debería de ser, ¿no? Claro. Eh, eh, Genial, genial, genial. Y más allá bueno, esto de la vocación, ¿qué otro tipo de información podrías obtener? En cuanto, bueno, un poco comentaste, ¿no? De lo relacional, de esto, de decir qué tan amplio, como decir, un mapa general de tu vida, digamos, qué tan amplio puede ser o hasta dónde puedes llegar, algo que te haya pasado a vos, no sé, una experiencia que hayas contado o que hayas tenido, que nos puedas compartir. Eh, Sí, bueno, está buena la pregunta. A ver, uno de los temas que a mí, a mí me tocó muchísimo y que cuando hago sesiones también con respecto a esa lectura, como que tocan fibras muy profundas, es la lectura de lo que se le dice nodos lunares o el eje nodal, nodal también, que básicamente de qué nos habla este eje, que es un eje, ¿no? Donde habla de dos signos opuestos, ¿no? Siempre en astrología, o cuando hablamos de la energía, trabajamos por oposición. Entonces, todo signo tiene su opuesto complementario, ¿sí? Aries, el opuesto es Libra, pero siempre es el opuesto complementario, ¿no? Se los vive como que pareciera que nada que ver, pero terminan siendo un eje de energía, ¿no? Entonces, el eje nodal representa a nosotros nuestro camino de vida o nuestro camino del alma, se le dice, ¿no? Esta idea del propósito también por ahí. Entonces, el nodo sur representa de dónde venimos en esta vida, ¿no? De dónde venimos en el sentido de qué tipos de experiencias, cuál es la zona conocida para nosotros. Y también habla de esta idea de otras vidas, ¿sí? Como decir, bueno, es como el alma ya vivió ese tipo de experiencias que propone ese signo, según cada signo va a tener un tipo de experiencias, ¿no? Pertinente a eso, el signo y la casa, ¿sí? Las dos cosas. La casa tiene que ver con ámbitos de la vida, ¿no? Como temáticas, tema pareja, tema trabajo, tema salud, ¿no? Entonces, cada casa se refiere a eso. Entonces, el nodo sur te va a decir de dónde venís y cuáles son también, de alguna manera, los patrones kármicos que vos tenés, ¿no? Esas maneras de actuar conocidas, donde vos tenés que ir rompiendo con eso y también, obviamente, ir trabajando en esa energía, en esta cuestión de sacar recursos, porque hacerlo fácil lo conocido, bueno, hay algo que vos de eso aprendiste y lo sabes hacer bien, para poder desarrollar el nodo norte, que es hacia donde vos tenés que ir en tu vida, ¿no? Que eso tiene que ver con ese camino más evolutivo del alma, lo que el alma busca como transitar, como te digo, ¿no? Es como, bueno, ya viví todo este tipo de experiencias, tanto en otras vidas como en esta vida, ahora busco el opuesto, complementario, entonces, bueno, hay toda una relación de la energía de cómo trabajarla, y justo el otro día hice una lectura
del eje nodal y bueno, obviamente empezás como a entender muchas cosas de vivencias que tuviste y también de aspiraciones que tenés, porque el nodo norte indica como eso, justamente el norte, hacia donde queremos ir, aspiramos ir, ¿no? Esta idea de futuro, y obviamente esta idea de desarrollo también, porque si te quedas en ese nodo sur, que es lo conocido, bueno, nunca lográs como desarrollarte, ¿no? Y ahí empieza como a pesar también un poco la vida en general. Eso es Claro. un tipo de lectura que en lo personal para mí es muy profunda. En lo personal, cuando lo conocí, empecé a entender un montón de cosas. Y como todo, te ayuda a entenderlo, ¿no? Como tener ese mapa y después es la experiencia misma. O sea, no es que tener esa información va a hacer que ya está. Ah, listo, ya sé cuál es mi nodo norte y ya listo. No, ahora es vivirlo, pero por lo menos tenés esa claridad en la experiencia de saber cuáles son ese tipo de vivencias que te acercan o que te alejan o que tenés que prestar más atención también, ¿no? Para poder desarrollarlo. Ese es uno de los tipos de lectura. No sé si más o menos se entendió por dónde Sí, va. sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Qué, qué importante, ¿no? Qué lindo tener como ese panorama y como vos bien decías, digamos, si hoy estás acá y conocer historias o hechos que han pasado en tu vida, comprenderlo y creo que muchas, por ahí quizás, al comprenderlos, muchas emociones quizás negativas medio como que quedan de lado, uno toma conciencia y quizás, no sé, un rencor, un enojo o algo de eso es como que se disuelve en cierta forma, ¿no? Eh, qué bueno, qué importante. ¿Y qué te iba a preguntar? Suponete, ¿a quién se le puede hacer una carta natal? Puede ser adultos, niños, a algo más, animales, por ejemplo. Sí, todo ser viviente que tenga un nacimiento, básicamente, un ente viviente, digamos, puede y tiene una carta natal. Digamos, una empresa incluso puede tener, ¿no? Un proyecto, ¿no? Que vos decís, bueno, inició en tal fecha, viste que tiene una fecha de cuando se fundó, lo que sea, vos le haces la carta y podés ver la carta natal del proyecto, de la empresa. Puede ser de mascotas, bueno, personas obviamente de cualquier edad, ahí no hay un límite. Siempre cuando se trabaja por ahí con la carta natal que he hecho, ¿no? De algunos niños, bueno, obviamente la trabajo con la madre, con el padre o con ambos, Claro, y que también aporte un montón de información, en este caso para los padres, para también entender mejor esas necesidades, sobre todo la luna, esto que hablábamos. Claro, si entendés bien la luna de tu hijo, y bueno, te ayuda a tener más conciencia de cuáles son sus necesidades emocionales, más allá de las que uno pretenda que pueden llegar a ser, ¿no? Porque uno siempre tiene esa actitud de decir, bueno, de darle lo mejor. Pero ¿cómo sabemos qué es lo mejor para esa persona? Digamos, hay que estar presente, obviamente, ¿no? Entonces, eso te ayuda, bueno, a poder tener esa información desde la astrología. Pero sí, vos le podés hacer bueno, a un país también. Argentina tiene su propia carta natal también. Entonces, esto quiere decir que ese país es una entidad y que también tiene su ascendente con su aprendizaje, su luna, su sol, bueno, toda su carta. Básicamente es interesante también verlo. Obviamente los tiempos ahí son relativos para cada, o sea, no es lo mismo, digo, ver una carta natal de Argentina y analizar el espectro de lo que es para Argentina como entidad es pequeña todavía, por así decirlo, porque tiene poquito tiempo, ¿no? En esa relatividad. Como decirte, estás con suerte llegando a la adolescencia. ¿Entendés? hace rato todavía, entonces. Por eso estamos como estamos, pero básicamente digo, eso ahí es donde aparece esa relatividad del tiempo, ¿no? Pero sí, vos le podés hacer a cualquier entidad su carta. Es súper interesante. Bueno, qué importante. Y nada, esto de los proyectos o las empresas también, o sea, veo que está también todo muy vinculado, por eso soy partidario de pensar de que sea la herramienta que sea o la disciplina que sea o la corriente que sea, llevan todo como a un punto en común. No sé cuál es, pero lleva como a una superación, a una evolución,
a un bienestar general, porque nada, sabemos que las constelaciones también pueden ser aplicadas a empresas, Claro. eh, los registros akáshicos creo que también. Ujú. Entonces como que toda esta parte, no sé, espiritual, energética, se están abriendo también a las empresas, ¿no? Y sobre todo las empresas con este simbolismo de quién la gestó, o quién la alimentó, quién le dio de comer para que crezca, eh, tiene como esa simbología y, digamos como que la casualidad no existe. Lo que pasa por algo, tiene una explicación que, bueno, cada uno desde su mirada tendrá que analizar y entender el porqué. Pero, pero qué importante, y qué lindo llevar todo esto a ampliarlo, ¿no? A todos los ámbitos. Mm. Sí, tal cual. Porque mira, yo creo que algo que hoy todo esto aparece como hasta por momentos como una moda, ¿no? Ni bueno ni malo, solo digo que, bueno, viste, como que se expande rápido y de repente hay personas como conectando con esto, pero a la vez sin quizás entender del todo, ¿no? A qué se refiere y me incluyo, ¿no? Hay momentos donde yo sigo aprendiendo, ¿no? Es que lo digo desde un lugar como que ya entendí todo esto. Pero es esto, ¿no? Que vos decís, como hay empresas o hay otras entidades donde se están abriendo a poder incorporar estas herramientas. Porque también yo creo que, por un lado, bueno, la astrología es una mirada muy antigua de civilizaciones muy antiguas que utilizaban a la astrología, ¿no? Hoy yo sé que aparece también como esto de por ahí solo el horóscopo, los signos, que es una parte de la astrología, no es que no. Pero a civilizaciones como los mayas, los egipcios, o más antiguo todavía, nos vamos más atrás, otras civilizaciones más antiguas, utilizaban muchísimo la astrología porque en realidad es una puerta de conexión con entender que somos parte de un sistema mayor, ¿no? Claro. Básicamente, como esto de las constelaciones, es lo mismo, ¿no? Es entender, las constelaciones nos permiten entender de, ok, yo pertenezco a un sistema familiar, por ende, no soy un ser excluido o externo a todo lo que está a mi alrededor. No hay una conexión con lo que pasó, con lo que me está pasando y con lo que podría llegar a pasar, ¿no? La astrología de alguna manera es lo mismo, ¿no? Nos permite entender, o al menos desde mi lugar, decir, ok, yo estoy en el planeta Tierra está dentro del sistema solar, que esté en la posición en la que está la Tierra y que yo esté en la posición en la que estoy dentro de la Tierra, implica en mi vida, digamos, ¿no? O sea, como que es como todo un sistema que se mueve en conjunto. Entonces, si yo sé qué parte soy o represento dentro de ese sistema, también puedo como ocupar mi lugar, que es de lo que en las constelaciones también se encargan. En definitiva, es de ordenar el sistema. Viste que Claro. sucede que está todo desordenado, ¿no? Un tío haciendo de primo, el abuelo haciendo, como decir, un caos. Y esto es lo mismo en realidad, ¿no? Como desde mi lugar, la astrología a mí me permitió y me permite poder ordenar un poco la información, ¿no? Y entender que, ok, estamos acá en este lugar, pertenezco a un sistema mayor y es saber moverme con ese sistema, ¿no? Como también eso nos ayuda o nos lleva a trabajar esa humildad, creo, ¿no? De no creernos centro del universo como en algún momento se creyó que la Tierra lo era, y entender que, claro, hoy esto de tener esta capacidad de saber que estamos dentro de un universo enorme y nos baja un poquito a decir, bueno, se ve que no éramos el centro y encima no solo no somos el centro, sino que hay infinidades de espacios y lugares y todo, ¿no? Y mismo constelaciones, que lo nombrás, también nos permite esto que a mí me gustó mucho cuando conecté. Yo no soy constelador, pero lo he hecho y hice un curso en algún momento para mi desarrollo personal. Y esta cuestión de honrar los ancestros me pareció como muy importante, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a quejarnos mucho, quizás de pelearnos mucho con la familia, que es un proceso natural en un sentido porque es cuando uno se empieza a, a crecer y a identificar con uno mismo, decir, bueno, esto ya no me resuena, quiero hacer mi camino, y ahí empieza por ahí esa pelea, por así decirlo, no sé, conflicto. Pero también es importante trascender eso y honrar el camino, ¿no? Que hicieron todos nuestros antepasados, porque gracias a ellos también estamos donde estamos, digamos, si no,
y no ¿Dónde dieron la estaríamos? vida, como siempre se remarca, ¿no? De decir, no importa lo que pasó, si haya sido, o sea, sacar el prejuicio de lado, no importa si fue bueno o malo, pero gracias a todo eso que pasó, hoy estamos acá, como bien decís vos, digamos, hoy tenemos, estás vos y estoy yo acá en este momento. Claro. Pero sí, sí, totalmente, totalmente. Es muy lindo de ver todo eso y honrar, sí, obviamente, a los ancestros. Y te iba a preguntar, ahora que mencionaste el tema de los horóscopos, ¿qué relación? Porque nada, el horóscopo, hoy en día un horóscopo diario y digo, eh, ¿qué información nos da el horóscopo Bien. respecto a mi carta natal? Porque por ahí el horóscopo me parece que es como medio generalizado el que uno lee, pero me Sí, parece que no le pega a todos de manera igualitaria, ¿no? A todos los taurinos, como vos dijiste, creo que, sí. o qué información sacar, digamos, yo soy de Géminis, voy y hago una carta natal con vos y digo, ajá, después leo el horóscopo. ¿Cómo sincronizo, qué lectura puedo hacer de ambas cosas? Bien. Está buenísima tu pregunta. Eh, a ver, como para ordenarme. El horóscopo es una de las patas de la astrología, en el sentido, es una de las formas de utilizar la astrología, ¿no? La Ujú. carta natal es una, el horóscopo es otra. La carta natal estamos hablando de una cuestión más estática por esta cuestión de que es como una foto del cielo en el momento que vos naciste, es tu carta natal. Ok. El horóscopo tiene que ver con los movimientos, con los tránsitos planetarios que siguen sucediendo ahora, en este momento, mientras hablamos, todo se sigue moviendo, ¿no? Entonces el horóscopo surge de ahí, ¿no? De entender los movimientos que siguen sucediendo de los planetas y cómo eso tiene que ver, y cómo se relaciona con los signos dentro de la carta, y cómo eso, según vos, tu signo y tu carta, también cómo esos movimientos te van condicionando, si se quiere, ¿no? Van generando, van activando distintos puntos de tu carta, ¿no? Porque eso tiene que ver con los tránsitos, que también se analizan en la astrología, se les llama tránsitos, y una de las formas es, por ejemplo, de las lecturas que yo hago, es la revolución solar, que es muy famosa también, por ahí la escuchaste hablar, pero es una de las cosas que muchos por ahí hablan, es la revolución solar, que la haces una vez por año, que es según tu cumpleaños, básicamente. Entonces, la información que vos tenés en una revolución solar, y es solar porque justamente tu sol se actualiza, ¿no? Cumple una, digamos, vos, con respecto a la Tierra, con respecto al Sol, cumplimos una vuelta nueva desde tu fecha de nacimiento, entonces ahí se genera una nueva revolución, ¿no? Se actualiza tu identidad, se dice. Y eso genera un montón de otros movimientos que según los tránsitos del momento, bueno, también vos podés hacer la carta de ese año y decir, ok, mi revolución este año me dice que mis condiciones en, no sé, en la pareja van a ser así, en el dinero va a ser así, en lo laboral pueden aparecer oportunidades de algo, como te da ciertas tendencias que se van analizando, y está bueno, te da como esa información para ese año particularmente. ¿Qué se hace sobre tu carta natal? ¿No? Es decir, vos tenés la carta natal y los movimientos del momento sobre la carta natal, ¿no? Entonces ahí se ve cómo se combina, digamos, ¿no? ¿Qué alquimia se genera? Entonces, una de las cosas que es muy importante en la astrología es trabajar esto de la alquimia, de cómo se generan combinaciones. Si bien todos tenemos los 12 signos del zodíaco, más allá del signo de que vos seas, todos tenemos todas las energías, todos los planetas, todas las casas, todos los tenemos. ¿Cuál es la diferencia? En cómo cada uno se relaciona con eso. Porque tu carta, según la disposición de cada cosita, cada grado que cambia, porque ahí está el tema de los grados, minutos y segundos, según cómo va rotando todo eso, cada cosita que se va moviendo diferente ya genera una alquimia diferente, porque o sea, cómo vos te relacionas con esa energía. Entonces por eso también ahí aparece esto de, che, pero yo conozco a otro de también Tauro o de Géminis y nada que ver. Y sí, porque hay que ver su luna, su ascendente y el resto de los planetas. Entonces, nada, el signo solar es muy relevante, pero es esto de lo que podés encontrar en una carta natal, ¿no? Y toda la información. Y el horóscopo, justamente volviendo un poco a eso, por ahí me voy por las ramas, es eso, es entender cuáles son los movimientos actuales y cómo esos movimientos, según tu signo, que obviamente lo que yo igual sigo horóscopos también, algunos son más profundos, otros por ahí son más generales,
siempre algo aporta. Obvio que cuanto más general es, bueno, tenés que vos ahí hacer tu poder de discernimiento y entender también en qué proceso te encontrás como para decir, ah, eso sí, lo veo, lo registro. Porque hay veces que yo también leo un horóscopo y digo, no me hace mucho sentido. Tengo varios, digo varios. Y siempre, como digo, tenés que vos hacerte también responsable de procesar esa información, digamos. No es que vas a andar creyendo en porque dice los de Géminis este mes, no sé, le va a pasar tal cosa y ya está. Sino parar también y entender en qué proceso estás y si tiene sentido con tu realidad, digamos. Eso, bueno, cada uno ya o te resuena o no te resuena. Pero en general, hay algo de eso que sí te tendría que resonar, ¿no? Pero también, como te digo, hay infinidad de formas de hacer horóscopo, cada uno tiene como distintas formas de redactarlo, de escribirlo, y bueno, ahí también yo creo que va resonando para cada público esa forma. Pero el horóscopo es eso, te va diciendo la actualización de los movimientos, ¿no? Después hay otros horóscopos más, yo sigo otros astrólogos que ya hablan también con mucho tecnicismo y para alguien que por ahí no entiende es como que parece que dijo todo Claro. chino. Claro, porque te empiezan así, no, este en conjunción con el otro y cuadratura y vos decís, ¿de qué está hablando, no? Este, pero bueno, también se puede escuchar y aporta, pero esa parte la tenés que obviar y es tratar de escucharlo, la interpretación de todo eso. Ahí cuando haces zapping y cambias de... Claro, ya dijo tres palabras, no sé qué dijo y lo pasa. Olvidate, sin No duda. sé si se entendió más o menos qué es el horóscopo. Sí, 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 perfecto, perfecto. Nada, está muy bueno, muy lindo. Y eh, nada, ¿qué otra aplicación se te viene por ahí o en qué otro ámbito se puede aplicar, ¿no? Ya vimos las empresas, la vida general de uno, la familia puede tener su carta natal. Pregunto, sí, totalmente sin saber, ¿no? Digo, pero... Es una buena pregunta, ¿no? Vos decís como la familia, como el núcleo familiar cuando se empezó a conformar, habría que ver, ese dato la verdad no te lo sé decir porque por ahí en fin habría que ver cuándo se inició, ¿no? Si tomamos como que la familia se inició cuando quizás nace el primer hijo, por ejemplo, ¿Mm? habría que ver y probar. Ahí también, la verdad que en ese sentido no te sé decir. Pero yo calculo que podría llegar a tener también, ¿no? Cuando es que así como un país tiene su fecha ¿no? de la independencia, Claro. eh, habría que ver, yo digo, cuál sería el dato que tomamos para esto de la carta de la familia. Siempre teniendo en cuenta que esto, nos basamos en algún dato, digamos, ¿no? La Ah, astrología lo que hace después es interpretar a través de ese lenguaje simbólico de los signos del zodíaco esa información astronómica, en este caso. bien. Y para hacer la carta natal, ¿qué datos necesitaría? Bien, buena pregunta. Bueno, la fecha de nacimiento, que es la que todos la saben. La hora de nacimiento, esa no la saben todos, la hora exacta, cuanto más exacta mejor. Si no está en tu partida de nacimiento, ¿no? Pero es clave la hora porque realmente modifica muchos datos. De hecho, el otro día me pasó que yo me confundí 12 horas porque creo que era 11:30 de la noche y yo puse 11:30 de la mañana cuando la hice y de repente era otra, o sea, varias cosas cambiaron, ¿viste? Y bueno, eso es re importante, si no le estás dando información a la persona que igual te das cuenta que no le va a hacer mucho sentido, le vas a decir, parece que hay algo raro, y bueno, tiene que ver con eso. También ahí la importancia de la escucha, ¿no? Ujú. Y la ciudad natal, ¿sí? Entonces la fecha, la hora exacta y la ciudad natal, la ciudad donde naciste también, la localidad. Ok, Esos datos son clave para hacer la carta natal, sí, sí. wow. Bueno, bien, 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 bien. Bueno, me encanta. Y algo más que nos quieras compartir, contar de tu experiencia, o cómo llegaste a la astrología, nada, algo Sí, que te bueno, resuene con... sí, ¿cómo llegué? Llegué, creo que como llegué a un montón de herramientas y creo que la mayoría llega es buscando respuestas. Buscando respuestas a preguntas existenciales,
En principio, algo que en mi camino me caracterizó mucho es esto de terminé la escuela y ahora qué hago, ¿no? ¿Para dónde voy? Siempre tenía una sensación de hacia dónde quería ir, muy profunda, pero no tenía ni idea por dónde arrancar, ¿no? Y la astrología en su momento cuando llegó me permitió poder empezar a tener más información sobre mi camino de vida, ¿no? Este camino vocacional que yo llamo también. Eh, de entender mejor cuáles son mis energías predominantes, de por qué soy de determinada manera o por qué vivo determinadas experiencias. Entonces poco a poco me fui metiendo más en el tema. Primero, bueno, conocí personas que conocían bastante de la astrología, yo nada, entonces por ahí, viste, siempre te dicen, bueno, te hago tu carta, a ver, y te decían dos o tres cositas que me quedaban dando vueltas en la cabeza. Y recordaba yo al principio súper escéptico, ¿no? Ahí como, bueno. Pero bueno, eso fue lo que a mí me ayudó a romper con ese escepticismo de, como siempre digo, pasarlo por tu propia experiencia, ¿no? No me creas. Si a vos hay algo que te resuena de eso, es porque evidentemente algo hay de eso. Esa es la mejor manera de saber cuando algo es verdad o real, ¿no? Para uno mismo, por así decirlo, para mí. Entonces, bueno, llegué a la astrología. Primero yo había hecho la formación de coaching dentro de este mundo de querer conocerme más, y ya ahí me empecé a dar cuenta por dónde quería que vaya mi camino, ¿no? Como esto de trabajar más con personas, de acompañar personas, procesos, ¿no? Pero desde este lugar más humano también, ¿no? Sobre todo. Y la astrología llegó como una herramienta complementaria que en un principio, obviamente la estudié como con mi carta para conmigo y todo, y de a poquito me empecé a animar a hacer algunas lecturas de carta natal, hasta que también mismo la herramienta me empezó a llevar, ¿no? Como que hay una parte de donde vos contás, sí, hago carta natal o de astrología, y bueno, como que la gente de su mismo interés te, te pregunta y me fue llevando. No fue algo tan lineal, digo, el camino, ¿no? Pero en principio yo llegué a la astrología como esto, con mucha incertidumbre de para dónde ir yo con mi vida, digamos, ¿no? Desde ese lugar. Y encontré como una herramienta que como te digo, me ayudó como a asociar muchas cosas de mi vida, a entender mejor mi camino, a